ustedes. Y perdón que yo lo diga a todos y a todas, porque no creo que al hacer esa diferencia se esté dando referencia a la mujer. Yo me siento muy incluida en todos y preferiría que en vez de que digan todos y todas, solamente acá, en todas partes, se nos dé a las mujeres un mayor espacio. Porque yo creo que nos merecemos. El libro de María Gloria es un ejemplo. Y por otro lado, yo me llamo Estela. Y mi nombre dentro de casa. El libro presenta, como dice la misma autora, herramientas dirigidas a los docentes para implementar las propuestas del programa de lectura, escritura y oralidad. Todos conocemos a María Gloria, una luqueña que hace honor a su ciudad, la segunda capital de la República durante la década del 70. Su condición de docente bilingüe, su avidez de conocimiento, su amor a los niños y jóvenes la impulsaron a buscar métodos y estrategias que ayudaran a los estudiantes a la real comprensión de los textos leídos y a una comunicación más eficaz y efectiva. Las experiencias adquiridas en su larga trayectoria docente y luego en su carrera como técnica de educación bilingüe, jefa de materiales educativos, directora general de desarrollo educativo y otros cargos en el Ministerio de Educación y Ciencias, hasta el de viceministra de Educación Física. Su participación en congresos y seminarios nacionales e internacionales le dieron la capacidad suficiente para concebir este libro, que será de mucha utilidad para los docentes, para los estudiantes, si realmente se lo toma con seriedad y con el entusiasmo que nace de la convicción de tener en las manos un material verdaderamente amplio. Los ejercicios que presenta son novedosos e interesantes y su aplicación está explicada con claridad, lo que realmente entusiasma y determina para utilizarlo. Creo que nunca antes el docente tuvo tanta ayuda como será para él este libro. Los ejercicios de comprensión abarcan todos los niveles. El literal, es decir, lo que explícitamente dice el texto, como qué ocurre, dónde, cuándo, o quiénes son los personajes, cómo son. El nivel inferencial, es decir, ejercicios que inducan al estudiante a deducir lo que se quiere decir o demostrar con lo que se está diciendo. El nivel crítico, en el que los ejercicios desarrollan la capacidad de analizar, evaluar la información que presenta el texto. Y el nivel apreciativo, con ejercicios que evalúan aspectos emocionales y estéticos. También tienen en cuenta las fases o momentos de la lectura,
la prelectura o preparación del niño para comprender y gozar del texto y ayudarlo a que pueda obtener más provecho de la información que contiene. La lectura propiamente dicha y la postlectura para verificar la comprensión del texto, reflexionar sobre lo leído, analizar el contenido, sacar conclusiones, organizar la información en un orden lógico, todo con ofertas realmente innovadoras y atractivas. Creo que las lecturas que presenta son, como decimos en nuestra habla coloquial, atrapantes. Además de presentar valores, lo que es importantísimo. Quiera Dios que el docente no se quede solo con los ejercicios del libro y que sea lo suficientemente creativo para ir agregando material del mismo valor o por lo menos de aproximado valor y relevancia al ejemplo del presente. Uno de los objetivos que debe perseguir el docente es que el estudiante, niño o joven, ame la lectura y, por supuesto, los libros. Si se logra ese objetivo, tendremos buenísimos lectores y, como dice la autora, entusiastas lectores. María Gloria dedica 2 capítulos a actividades que ayudan al maestro con esta apasionante tarea, pero advierte que la principal condición para llegar a la meta es que el amor por la lectura parta del mismo maestro, del contexto escolar. ¿Por qué? Siempre, según palabras muy acertadas de María Gloria, porque es muy probable que en las familias exista poco o nada de estímulo hacia la lectura. Y agrego yo, y sean los niños y jóvenes los agentes multiplicadores de la lectura en sus propios hogares. Pero si el maestro no se siente atraído por la lectura, ¿qué puede contagiarlo? El maestro tiene que estar enamorado de los niños y de la lectura. También hay un capítulo con excelentes sugerencias dedicado a la comprensión oral en la segunda lengua, a la que debemos dedicar mucha atención, porque no pocas veces el fracaso del estudiante se debe al nulo o escaso manejo de esa segunda lengua, sobre todo cuando ella es el castellano. Si María Gloria me permite, quiero traer aquí una anécdota de la Facultad de Filosofía en la carrera de periodismo. Tenía un alumno puntual, no faltaba esta hora, no faltaba mirar, y ya que era mucho, lo llamo y digo, fulano, ¿qué pasa? ¿Cómo faltaste? Estás muy copiado. Y después para que te diga bien, profesor. Claro, me dijo, por algo te pregunto. La entendí y me voy volando Ereva. Claro,
yo con un lenguaje universitario, y él no tenía lo básico del castellano. Pero eso nos pasa también a los castellanos hablantes. Tenemos que manejar las dos lenguas y manejarlas con solvencia. Ya lo quiero decir. Nosotros tenemos vergüenza de nuestro guaraní y tenemos que estar orgullosos de hablar el guaraní, la lengua americana que más términos científicos donó a la lengua. No tenemos por qué avergonzarnos y sentirnos inferiores. Muchas veces la importancia que damos a la escritura va en detrimento de la oralidad, base de la comunicación del hombre. El libro también dedica un capítulo, el último, a esta actividad tan importante para las relaciones interpersonales, que están tan deterioradas en nuestro tiempo tecnológico, con el celular y la computadora. Es importantísimo ese capítulo del libro. No quiero pecar ni de soberbia ni de orgullosa, pero les digo, queridos colegas, que una de las satisfacciones más hondas que siento como maestra y que siente también María Gloria, es la de que los exalumnos y padres de algunos de ellos digan, refiriéndose a mi persona y también a la de María Gloria, que conmigo aprendieron a amar la lectura, los libros y en algunos casos también el arte. Anímense y den el salto. Este libro será para ustedes una ayuda efectiva por su contenido en sí mismo y por todo lo que lleguen a crear e inventar ustedes mismos inspirados en él. Para terminar, quiero felicitar a María Gloria por la brillante idea de ayudar a levantar el nivel del país a través del espacio fundamental de la educación. Con un pueblo que lee, tendremos gente que piensa, que conoce sus derechos y sus obligaciones, una nación con menos diferencia, que favorece a los más débiles, que ayuda al desarrollo económico del país, que vive la justicia, la paz, la libertad, un sueño de nuestra autoría y creo que de todos.